Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy les vamos a presentar un método para vivir auténticamente bien, es decir, un método que recoge las sabidurías orientales y también otros métodos y otros caminos como puede ser la meditación. Lo vamos a hacer a raíz de un ciclo de conferencias que se ha desarrollado en San Sebastián, que ha desarrollado Miguel García, que es el fundador de la Sociedad de Estudios Gnósticos de Antropología Psicoanalítica. Y Miguel García está hoy con nosotros. Bienvenido. Hola David, buenas. Creo que el ciclo llevaba el título exacto del arte de saber vivir. Exactamente, ¿no? El arte de saber vivir. Bueno, una aspiración importante, ¿no? Sí, hoy día parece como prepotente, que parece que vende bien, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de realizar este ciclo lo hemos sopesado. ¿Qué título podemos hacer que exprese lo que realmente queríamos transmitir? Y realmente es el segundo año, es el segundo ciclo. Y efectivamente son, por lo menos... ¿Qué tal se ha desarrollado? Me comentaba antes que una de las características ha sido que han ido personas mayores, jóvenes, y satisfechos también. Exactamente, me ha gustado mucho ver gente, digamos, de una cierta edad mayor y sobre todo entusiastas porque han preguntado. Creo que el mayor placer que como difusor de una forma de cultura es que ninguna persona, no importa joven o adulta, se sienta integrada y sienta que todavía puede seguir aprendiendo. Sí. Entonces la aspiración está a saber vivir, comentábamos que es una aspiración importante, posible de aprender este arte, posible de practicar, o una aspiración que nunca se consigue. Bueno, digamos que la vida es siempre un intento, es un empeño. Y una vez cayó en mis manos un libro del emperador Marco Aurelio, y curiosamente es un librito que aconsejo a toda persona que quiera un poco de higiene psicológica, que es un libro llamado Meditaciones, y en el cual precisamente este ser tan paradójico hablaba precisamente del arte de saber vivir, y sobre todo las controversias que tenía en su mundo como emperador, la soledad que experimentaba, y que cómo apreciaba ciertos amigos, ciertas cualidades que le aprendieron o le permitieron, digamos, aprender a saber vivir. Más tarde me enteré que había sido practicante de los estoicos, una escuela filosófica de antigua Grecia también. Y la verdad que es lo que nos animó, de alguna manera, a raíz de este libro, comentando con los demás colegas de la sociedad, es lo que nos motivó para darle cuerpo a esto. Y se puede decir que la aspiración del arte de saber vivir es un deber del ser humano. Yo propondría que un ser humano que lo intente sincera y honestamente, donde llegue siempre será beneficioso. ¿Hay una serie de claves o de puntos fundamentales? Evidentemente que sí, porque no solamente se trata de la cuestión de decir pensamiento positivo, sino nosotros procuramos mucho matizar lo que es el optimismo, que está basado en aquellos parámetros que tú pones para lograrlo. Por ejemplo, entusiasmo, confianza en ti mismo. Y intentamos que la gente comprenda una frase que solemos vender a los demás de forma coloquial: ayúdate para que te ayuden. Es decir, que la persona tiene que comprender, no importa dónde esté, cómo esté, cuál sea su nivel cultural, que ella es la que tiene que generar la base, en esencia, para que a partir de allí los demás podamos ayudarle. Entonces hay pautas psicológicas, filosóficas, es decir, diferentes técnicas muy sencillas que le pueden llevar a la persona poco a poco a ir aprendiendo a vivir. Bueno, pues vamos con ello y con los distintos aspectos que se ha destacado en cada una de las conferencias que se han expuesto, pero antes, no sé, se me escapa si esta sociedad en la que vivimos, que dicen que es tan rápida, tanta velocidad, tanto, no sé, va en contra, quizá, de ese saber vivir, de esa auténtica realidad, o no lo sé. Pues se puede decir que de alguna manera hay como por lo menos un choque, vamos a llamar de intereses, calidad de vida o cantidad de cosas. Es decir, hoy por hoy una de las cosas que uno puede comprobar es que tenemos pues un ritmo de vida que todos conocemos la palabra, no tengo tiempo para nada. Eso mismo indica una persona que en potencia está generando estrés, angustia, ansiedad, nerviosismo, es decir, todo eso deriva en una carencia de falta de calidad de vida en la persona, evidentemente que se va a plasmar en un tipo de neurosis, enfermedad psicosomática, etcétera. Entonces el problema, uno diría, ¿qué pasa? ¿Tenemos que tirar la sociedad, irnos al monte, huir a Oriente? Entonces nosotros decimos... De las cosas no sería posible. Claro, porque además el problema, yo digo una cosa, que donde un ser humano se va, se lleva sus maletas psicológicas. No. Entonces el problema ya no es tanto el ambiente en el que te rodeas, sino tu capacidad de navegar con el mundo que te toca vivir.
Entonces, a partir de ahí enseñamos a la persona, este es el mundo que nos toca, no podemos huir de él. Bien, entonces, si ya no puedo cambiar el ritmo de vida que nos toca vivir, de alguna manera sí puedo cambiar mi actitud, organizarme interiormente para tener tiempo para cada cosa, disfrutar en la medida de lo posible de lo que haces, otorgando prioridades para que de alguna manera uno pueda realizar lo que es prioritario y sin agobiarse por lo secundario. Es decir, que de alguna manera la educación íntima es básica. Sí. La primera conferencia trató sobre el sonido mántrico. Exactamente, sí, es una palabra muy curiosa. El sonido mántrico, porque curiosamente sobre el sonido hay unas aplicaciones maravillosas. Hoy nosotros nos estamos comunicando por la palabra es un medio de comunicación importante. Y curiosamente ahora se le empieza a dar importancia al sonido. Hoy se habla de musicoterapia, biomúsica, e incluso en la conferencia de primera expusimos unos de los experimentos que están realizando, por ejemplo, en el, digamos, Jardín Botánico de Londres, el Jardín Real. ¿Y consistente en? Por ejemplo, han puesto música clásica a las plantas, todo el día hay música. Hay expertos que están cuidando el jardín y además hay una música selecta. Hay experimentos que han realizado y han descubierto que con la música clásica las plantas crecen más esbeltas, mejor, más fuertes. Han hecho experimentos incluso en ese jardín con una sección de poner música rock, en otra música hindú. Y las conclusiones, después de año y medio, una investigación que ha llevado... ¿Las plantas se acostumbran a los distintos sonidos o cómo es? No, curiosamente es que es la reacción. Lo mismo que una persona ante un insulto o una palabra agradable reaccionamos, las plantas habían reaccionado. Resulta que las plantas con música clásica han crecido esbeltas, más altas todavía las que han escuchado música hindú, ragas. Y todas las que estaban sometidas a la música rock se murieron. Vaya. O sea, con esto quiero decir que el señor Rauch, el señor alemán que investigó, que realizó este experimento, curiosamente después de año y medio llegó a la conclusión de que la música afecta. Es decir, que todos sabemos que la música, pues cuántas veces no nos ponemos en el coche, en casa, para cambiar un poco el chip, un tipo de música, y notamos cómo nos afecta emocional, mental, físicamente, y las plantas pues fueron un espejo de lo que puede ser el ser humano. Usted a la palabra sonido añade lo de mántrico. Claro, porque hablamos de sonido, podemos hacer una descripción demasiado científica. Eso lo podía hacer un científico del CSIC que sabe sobre el sonido, nos podía hablar cómo soldar metales con sonidos y ultrasonidos. Estamos viendo imágenes de mantras y así relacionadas con... Y sin embargo, nos hemos ido, una vez viajando por esos países de Dios, cayó en mis manos un libro, un compendio de unos textos antiquísimos de la India, y curiosamente se hablaba del sonido mántrico, de los pranadas. Y me empecé un tipo de sonido que es el mántrico. Exactamente, el sonido mántrico se puede definir que es una mezcla de conciencia, sonido y conciencia que puede otorgar un beneficio, un cambio psicosomático en la persona. Curiosamente, un sonido mántrico, por lo que sabemos, no es inventado por una persona, nadie se inventa un sonido, sino que desde que en esa cultura, en la India, desde que tienen conocimiento, esos sonidos han estado ahí siempre. Hace más de 4.000 años que estaban registrados en unos textos que se conocen genéricamente como los Vedas y que fueron dejados por los míticos rishis de la India, unos sabios por antonomasia, y que esos sonidos se utilizaban pues para técnicas para aprender lo que ellos llaman a despertar conciencia, a potenciar lo más noble de la persona. Y yo en mis talleres he hecho prácticas, por ejemplo, con el mítico mantra Nom, que todo el mundo conoce, para hacer una limpieza de emociones. Y la verdad que lo que hay que hacer es escuchar esos sonidos. Digamos, es más que escuchar, una la actitud persona más activa, ¿o cómo? Digamos, hemos notado que los beneficios mayores se dan cuando la persona se implica, lo realiza. Muchas veces cuando una persona está en casa un poco triste, se pone a cantar y ese canto le cambia el ánimo. Entonces esta práctica sonora, donde la persona recita como si fuera un rosario este mantra, dirigido al plexo, digamos, nervioso con el cual se relaciona, se ha verificado que opera cambios emocionales, mentales, corporales maravillosos. Podríamos extendernos en ese aspecto, pero debemos pasarlas. El segundo día estuvieron hablando sobre los chakras. Chakras, exactamente. Bien, pues el chakra es una palabra curiosa que chakra en sánscrito significa rueda. Y se le llama, supongo que alguien que lo descubrió, porque cuando se supone, según los textos, cuando se activan en la anatomía, vamos a llamar oculta, energética del ser humano, giran.
Y curiosamente es un mundo interesante, no solo pero los chakras podríamos decir como los puntos de energía. No son puntos de acupuntura exactamente, No. pero al realizar este estudio nos dimos cuenta de que en todas las tradiciones de Oriente en general se habla de 7 básicos. Sí, sí. Y quizá nos puede ayudar. Sí, por ejemplo, estos que ven aquí es un grabado típicamente de Oriente, con esos 7 chakras. Y esos puntos chakras van desde el coxis, están todos en relación básicamente con la columna, por donde pasan todos los nervios del cuerpo. Y curiosamente, cada chakra tiene una función además con una glándula, con un sistema nervioso. Quiere decir que yo tengo colegas dentro de la sociedad, tenemos médicos también. En Mediotrovisión también. Sí, exactamente. Sí, son puntos de la espalda. Y en la cabeza. Exactamente. Son puntos que si se saben utilizar a través de relajación, concentración, sonidos. Y también hombros, por ejemplo, sí. Pies. Sí. Mucha gente, por ejemplo, no entiende por qué muchas veces tenemos los hombros cargados, que nos cogen con las manos y parece que nos agarran con tenazas, ¿verdad? Y según estos textos hablan de unos vórtices que están justo a la altura de la clavícula, que tienen que ver con la parte motriz, y que cuando hay una tensión emocional o mental se provoca un bloqueo energético que repercute en los músculos, y de ahí los dolores. En todo caso, los chakras son de alguna manera lo que podríamos llamar como sentidos psíquicos. Hoy se están estudiando dentro de la parapsicología también. Pero ¿y esos cómo actúan? ¿Cómo se actúa sobre ellos? Es decir, claro. ¿un estímulo, por ejemplo, de masaje así o cómo se...? No, exactamente, de masaje no. Estamos viendo también sí, otro, por eso al realizar este taller, o ese ciclo, lo pusimos en segundo lugar porque tiene que ver con el primer ciclo del sonido. Es decir, a través de técnicas sonoras del mantra, por ejemplo, se puede ayudar a que ese chakra se active a un cierto nivel. Entonces, ese chakra provoca, en relación con la glándula que se asocia, que libera hormonas. Por ejemplo, hay prácticas que tienen que ver con el chakra umbilical, llamado Manipura, que curiosamente hoy se sabe a nivel de la endocrinología que hay una hormona que se llama la endorfina, que es la hormona del alma, la hormona de la alegría. Y precisamente hay prácticas sonoras que ayudan a liberar en relación con ese chakra esas hormonas que cambian los estados de tristeza en alegría en la persona. Pero ¿y alguien puede hacer para estimularlos? ¿Qué tipo de por ejemplo, de estímulo? Debería conocerlas, sobre todo, básicamente, lo más esencial, dónde están ubicados y cuál es la llave sonora, por así decirlo, con la cual se relaciona. Esa sería una de las claves más sencillas. Entonces también es un ejercicio personal. Personal. Es decir, que alguien me preguntó en el ciclo, hablando de este tema, si alguien, por ejemplo, con algo que si con una imposición de manos, ese tipo de cosas, nosotros hasta donde llegan nuestros conocimientos, eso no sirve, no funciona. Es la propia persona la que tiene su propia huerta, su propio cuerpo, es ella la que de alguna manera con estas técnicas sencillas, sonoras, de concentración en ese lugar donde se corresponde, con la palabra clave que se corresponde, la que puede activarlo. Sí, sí. Se habla también, dentro de las cosas que he leído para preparar esta conversación con usted, del flujo de la energía. Claro, es que por ejemplo los orientales, nosotros llamamos sistema nervioso, pero le preguntamos a un biólogo qué es el sistema nervioso, nadie nos sabe decir. Es un sistema bioeléctrico que actúa dando impulsos a los músculos y podemos movernos. Pero el sistema nervioso es una carga es una carga energética. Cuando nos quitamos una camiseta acrílica vemos cómo salen chispitas. Hay un campo bioeléctrico que rodea el cuerpo. Bien, entonces los chinos lo llaman, por ejemplo, a esta energía que lo inunda todo, lo material y lo anímico o lo físico, el chi, el ki. Los hindúes lo llaman el prana. Es una energía que también está en el cuerpo. Entonces hay técnicas antiquísimas, milenarias, que son muy sencillas y que nuestros talleres, aplicando esas técnicas que hemos probado previamente los de la sociedad para saber sacar conclusiones, porque sería de mal gusto hablar algo que no se experimenta. Pero ¿y eso cómo es? ¿Con posturas o con...? Por ejemplo, lo que se busca básicamente para que haya un fluir natural de las energías, tiene la persona que estar relajada. O sea, es básicamente esencial que la persona se relaje físicamente. Bueno, estamos viendo imágenes de personas que pueden ser... Eso puede ser una asana. Asana en sánscrito significa postura. Hay diferentes asanas con lo que se llaman mudras, que son posiciones de las manos, que lo que hacen son como conexiones energéticas, que es como desviar energía de donde sobra. O sea, lo que está haciendo ahora sería uno de los mudra. Entonces. Sí. Curiosamente, algo que nos sorprende, que la palma de la mano tiene que ver con los 5 elementos. Por ejemplo, según las tradiciones de Oriente, tiene que ver con lo que ellos llaman el espíritu. Este dedo, el elemento agua. Este dedo, el fuego.
Esta es la tierra y este es el aire. Habría que ponerlos en conexión. Entonces, de alguna manera, dicen, el espíritu es, según, por definición filosófica, según dicen, es lo perfecto, lo armonioso, lo amoroso, lo profundamente humano. Entonces, al utilizarlo de esta forma tan sencilla, al hacerlo conexión con los dedos, claro, es como potenciar lo armonioso hacia el elemento que tiene que ver con una parte emocional, corporal, que no funciona bien, y que coayuda a que esto se armonice. Son mudras, hay otros muchos, pero estos son los esenciales para que la persona se ayude. Siempre previamente que se relaje. Una persona que no se relaja, se puede decir que su chi o su energía no funciona normalmente. Entonces, sería la parte previa, indispensable, y además, necesaria. Sí, además, una cosa que, por desgracia, el ser humano todavía, debido a los traumas complejos y miedos que tenemos, siempre invitamos a las personas en los talleres que disfruten de su libertad, que van a experimentar como un niño algo, que se dan la oportunidad de experimentar algo nuevo, que lo peor que les va a resultar es un beneficio. Entonces, que se relajen, y a partir de relajarse, las prácticas de imaginación, concentración o sonoras, digamos que ya pueden empezar a aplicarse. Otro día fue dedicado a analizar ese concepto, no sé si muy claro, de lo que es la felicidad. Sí, exactamente. No sé si tiene una definición la felicidad. Claro, y yo por ejemplo le pregunté a la gente, porque antes de empezar a hablar, yo le pregunté, porque hacemos los temas muy amenos, le pregunté a la gente si alguien es feliz y ha encontrado el remedio, que por favor pase aquí y nos lo explique. Y le invitamos a la gente. La felicidad. Sí, porque oye, nosotros vamos a presentar un tema que precisamente se llama ser feliz, posibilidad real o utopía. Y entonces, claro, cada persona empieza a expresar lo que puede ser la felicidad. Y bueno, empezamos a definir a través de las intervenciones de las personas. ¿Qué suele decir la gente de? Pues claro, por ejemplo... Cada uno pone la felicidad en algo diferente. Claro, es que más que vender un concepto, lo que nos interesa es acercarnos prácticamente a eso que puede ser la felicidad. Entonces, claro, mucha gente confundía lo que es ser feliz con pasar un momento agradable. Yo puedo estar aquí contigo, con todo respeto, con los del equipo, y estar pasando un momento maravilloso. Pero este momento dura 20 minutos, media hora, una hora. ¿Y después? Entonces, la felicidad debe consistir en algo que, esté donde esté, yo disfrute. Más permanente, ¿no? Más permanente. Debe ser un estado más permanente que participa en todo lo que hago. Hay un sabio oriental, Rabindranath Tagore, decía una frase, que la felicidad en el fondo consiste en puede estar triste pero no deprimido, y alegre pero no estar fuera de sí. Es decir, que no es algo rígido, no es una persona que está ausente del mundo que le rodea, tampoco es una especie de opiáceo mental donde la persona se evade de su realidad, pero sí un estado de alegría por respirar, por tener ojos que ven, por sentir cariño por los seres que quieres, por tener el milagro de la propia vida y la esperanza de que tú puedas hacer algo con ella. Pero entonces, en esa disyuntiva que usted dice que se ponía, felicidad, utopía o posibilidad real. Claro. ¿Pero que es una utopía o es una posibilidad alcanzable? Exactamente, yo entiendo que hay personas, yo entiendo que la felicidad debe ser como el amor. Si le preguntamos a una persona enamorada que nos explique, oye, ¿qué es eso del amor? Seguramente nos dirá, mira, los pájaros no podrá definirlo porque es un estado. Entonces la felicidad también, por ende, debe ser un estado de armonía. Igual que hay grados también. Claro, por eso he puesto esta frase de Rabindranath Tagore porque me ha parecido correcta. Lo que puede ir desde lo triste a lo que puede ser estar muy alegre pero no estar fuera de sí, hay grados. Hay grados de felicidad. Los orientales llaman a la felicidad, la llaman Ananda, que es dicha espiritual. Pero claro, dicen que esa Ananda o esa dicha espiritual se disfruta en el Nirvana, en el Mahaparanirvana, es decir, que tienen diferentes niveles de disfrute, por emplear un lenguaje filosófico oriental, ¿no? ¿Está más en el interior, está más en las relaciones con las personas exteriores, está más en...? Claro, eso también le preguntamos a las personas, porque la felicidad no puede ser algo externo a la persona. Es decir, si yo no tengo unos parámetros para ser feliz yo, primero, aunque parezca egoísta, yo, solo acompañado, si yo dependo para ser feliz de algo externo, en el fondo esa felicidad no es mía. Soy una persona dependiente, dependo de algo externo, de que llueva o haga sol, de que gane la Leti o no. Es decir, depende de qué cosas para estar alegre o estar feliz. O sea, la felicidad debe depender ante todo de mi actitud ante la vida, de mi optimismo y de mi capacidad por enfrentarme a ese gran enigma que es la vida. Pero para eso hace falta un dominio... Una educación interior. Sí. Nosotros hablamos y enfatizamos mucho en este tema que una cosa es ser optimista y otra cosa es, digamos, el pensamiento positivo. Es decir,
El pensamiento positivo puede partir de una persona que se autosugestiona y puede pensar qué es lo que no es. Es una especie como de hipnosis. Y estar fuera de la realidad. Y estar fuera de la realidad, eso no sirve. El optimista es parte de lo que hay, parte de donde esté, y dice, bueno, de la realidad, de su realidad. De su realidad. Dice, es lo que hay y de aquí en adelante voy adelante. Entonces la persona en esas condiciones aplica lo que antes hemos dicho. Se ayuda para que entonces todo lo demás le pueda ayudar. Entonces la felicidad no tiene por qué ser una utopía. Es decir, claro, la utopía se debe entender de que no la puedes comprar fuera, no puedes ir a una arboristería o a una superficie o una gran superficie a comprarlo, porque eso no se compra. De hecho, si yo pudiera comprar felicidad, sería como un opiáceo, sería algo que yo como, consumo, pero que dependo de alguien. La felicidad es un estado de autonomía, de autogestión, de independencia, donde eres autogestionario. Si no se llega a eso, cualquier cosa que no sea interior no es felicidad, aunque le pongamos otra palabra. Otro día la han dedicado a estudiar los símbolos, más que la alquimia, los símbolos de la alquimia. Sí, claro, es un tema, el tema de la alquimia es un tema mal conocido. Yo pregunté cuando empezamos en este ciclo, por ejemplo, allí, a ver, ¿quién conocía la alquimia? ¿Quién la había oído hablar? Y de las personas que había, solamente una persona había leído algo. Lo enfoqué así porque me interesaba saber... ahora estos misterios y así, la alquimia sí que se está como poniendo de actualidad. Curiosamente ha caído en mis manos una revista, no hace falta hacer publicidad porque son personas, ya revistas muy conocidas, muy interesantes, otras, donde viene precisamente un artículo sobre lo que es la alquimia y la piedra filosofal. Y bien, entonces hemos hablado de ese mundo para intentar desconocerlo o conocerlo, porque muchas veces lo que no es conocido o tiene una fama, digamos, cubierta de misterio, de cosas raras. Son ya algunos símbolos. Sí, alquimistas. Un grabado, por ejemplo, es un grabado de Abraham el Judío, es un libro, es un texto con imágenes, en este caso, de alquimia. Y como pueden ver las personas, son imágenes, a veces con grabados, con algunas palabras, normalmente en latín, o ninguna. Y, es decir, ¿por qué nos interesaba presentar públicamente un tema que puede ser tan farragoso como es la alquimia? Muy sencillo. Se ve una luna, es una de las... Por ejemplo, el sol y la luna. Nos ha interesado el símbolo. Por ejemplo, haciendo un estudio comparativo de culturas, nos hemos dado cuenta que hay una serie de arquetipos. Arquetipos son, vamos a llamar, verdades del inconsciente, como diría el mítico Jung. Significa que en todas las culturas hay unas constantes que son el sol, un ave, sea esta paloma, un árbol, el sol, una serpiente. Hay una serie de constantes en todas las culturas y curiosamente... ¿Con el mismo significado en cada cultura? No, lo sorprendente es que, por ejemplo, incluso en la mitología vasca, bueno, en la etapa de Aranderan tuvimos una gran oportunidad de que a través de él se escribiera lo que era oral. Nos encontramos que había una serie de mitos en la cultura vasca incluso que se corresponden... Ahí tenemos unos cuantos. Sí, ¿no? Que se corresponden exactamente con valores de otras culturas. Lo más sorprendente de estos símbolos es que no son, la interpretación y el significado no solamente son de un lugar, corresponden con los mismos parámetros que en cualquier cultura. Cuando nos dimos cuenta de esto, nos acercamos a estudiar un poco el significado del símbolo. Y entonces nos metimos en un mundo maravillosamente práctico, porque hoy se estudia dentro del psicoanálisis lo que puede ser el lenguaje de los sueños, el sueño a los sueños. Funciona a través de símbolos, claramente, ¿no? Claro. Mucha gente me viene y me dice, oye, es que he tenido un sueño y tal, y no lo entiendo, porque es simbólico. Claro, el inconsciente habla en forma de sueños, es decir, en forma de lenguaje simbólico. Un reloj que no tiene horas, subes una montaña, es decir, puertas que se abren. Los símbolos no han sido aprendidos por la persona, están en el inconsciente. Entonces, curiosamente, cuando uno se informa, se habla del inconsciente colectivo, significa que algo que puede parecer un poco casi como muy espiritual, es que todos los seres humanos respiramos el mismo aire. Pues bien, también está lo que se puede llamar el inconsciente colectivo, que es como un campo, vamos a llamar psíquico, que es como un banco de datos idéntico para todo ser humano, no importa... Y que se transmite entonces de generación en generación. Es que eso está siempre allí. Es decir, eso no es cuestión de modas, está allí. Entonces nos interesó el tema de los símbolos porque aprender a descodificar qué simboliza el símbolo, qué tiene ese símbolo que ver conmigo, cómo me puede ayudar a mí a encontrar un problema, un trauma, un miedo, qué me está diciendo. Si yo encuentro esa respuesta, significa que no me queda más que la parte práctica de aplicar aquella sugerencia que me da el símbolo para modificar algo que me está haciendo sufrir o condicionando. Yo me he encontrado con personas de 90 y tantos años
con una obsesión toda la vida, con una constante, un sueño, un símbolo que no lo llegaron a comprender. Y bueno, pues se pueden explicar, si no un 100%, básicamente los principales símbolos. Ya tenemos la parte práctica del símbolo para poder aplicarlos a nuestra vida y que nos lleven al arte de saber vivir. Bueno, podríamos seguir por ahí, pero por completar, la quinta de las conferencias, de las actividades, estaba centrado en la meditación. En esta conversación que estamos manteniendo, usted ya ha aludido en varias ocasiones a la importancia de la meditación. Exactamente, sí, es un tema capital, porque cuando uno escucha la palabra meditación, parece que viene a la mente un señor hindú sentado allí en posición de loto, con algún símbolo un poco curioso de espaldas, y parece que estar sentado, cerrar los ojos y ya está. No, eso no es. La meditación es una ciencia que, al igual que los símbolos, nos hemos dado cuenta. Yo paré de contar en un estudio personal que realicé en más de 80 culturas dispersas por todo el planeta. Conocen la meditación, hablan de la meditación y todas proponen lo mismo. Claro, para mí fue sorprendente. Entonces dije, esto de meditar entonces no se trata de sentarse. Entonces, empezando a investigar, donde más material encontré fue los textos orientales en la India, y me di cuenta que la meditación es una forma de bucear en uno mismo. Eso le iba a comentar, o sea, no se trata de meditar en algo concreto, en un tema que se imponga a todos, sino, usted dice, hacia adentro, claro, mirarse hacia. Exactamente, es decir, que hay diferentes tipos de meditaciones. La meditación que más nos interesa a nosotros en esta época, y en los talleres que realizamos también, es un poco esa meditación que me permite ir a mirar aquello que tiene que ver con mi propia vida. Puede ser, repito, un trauma de infancia, puede ser un miedo, puede ser aquello que yo no puedo afrontar. Hubo un caso concreto de una persona en un taller que hicimos que tenía miedo a subir escaleras. Y claro, yo ese caso no lo conocía. Hicimos precisamente a raíz una serie de prácticas muy sencillas, y esa persona hoy día no se acuerda, aquello lo comenta en plan jocoso. Entonces quiere decir que la meditación es una forma de buscar respuestas en uno mismo, también de aquello que nos condiciona. Es como intentar ir al inconsciente, a ese trastero que en vez de ser la casa física es el trastero del inconsciente, donde está todo aquello que normalmente o no queremos ver o no sabemos ver. Bueno, y este tipo de meditación, ¿se puede hacer, digamos, en la vida cotidiana, o hay que centrarse, hay que aislarse, hay que ponerse en una, no sé si el sonido, o bueno, uno mientras va en el metro también podría? Sí, perfectamente. Una pregunta muy interesante, porque claro, primero, para que la persona aprenda, meditar no es solamente estar centrado, porque se puede definir que la meditación es como la ciencia de estar consciente, de estar presente. Quiere decir que primero la persona debería aprender el ABC de estar sentado, aprender a evocar lo que es su conciencia, por así decirlo, y una vez que se ha acostumbrado a hacerlo sentado, ya se concentra perfectamente, puede realizar sus meditaciones sentado. Después se puede llevar a la vida práctica, es decir, algo muy sencillo y muy útil, ya que lo pregunta. El caso de ir en el autobús. ¿Cuántas veces va uno agarrado allí y resulta que tienes que bajarte en tal lugar y vas ausente y te bajas 3 calles más tarde? Bueno, pues la meditación dinámica, por así decirlo, te serviría para estar presente, no de forma obsesiva, natural. Es decir, bueno, me bajo aquí, te das cuenta de lo que te rodea, te das cuenta incluso que a lo mejor al lado tienes en el autobús una persona mayor que necesita tu asiento. Es decir, que muchas cosas no se dan porque estamos ausentes. Entonces la pregunta, la meditación también puede llevarse a la vida diaria, al momento. En cualquier momento. De hecho, los orientales hablan de vive el momento, hombre, vive el momento. Aquí lo decimos muchas veces. Aprender a vivir el momento, pero eso se aprende, no es algo innato porque no se nos ha enseñado. Veo que el reloj, el tiempo se nos ha ido. Pues Miguel García, muchísimas gracias por estas explicaciones. Pues muy bien, gracias por tus preguntas tan interesantes y encantado. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar. Otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.